todo bien. Allá arriba saltaremos, pero si no hemos aprendido acá a alabarlo, ¿cómo nos vamos a gozar en el amor de Dios? Bueno, es un consejo que te doy siempre. A mí me gusta danzar, pero a veces todavía estos ojos no me dejan. Pero yo sé que pronto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así podré saltar, remolinear en su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a continuar con esta serie, el Sermón del Monte. Amén. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 1. Ya estamos en la cuarta bienaventuranza. Pero déjame decirte algo tocante a lo que hemos venido hablando semana tras semana. Algo que mirando y estudiando más las escrituras he podido ver que importante es, escuchen esto, comprender sinceramente que cada bienaventuranza nos apertura para estar nosotros solícitos a entrar a la segunda. Y que no se puede entrar a la segunda si primero no entiendes la primera. Así que no podemos nosotros poder decir en esta hora, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, sino primero hemos reconocido que necesitamos de Dios, que necesitamos nosotros reconocer nuestro pecado que está dentro de nosotros, y ante de nuestro pecado reconocer nuestra pobreza espiritual que está condenada a muerte, y con desesperación orar, clamar, llorar. ¿Para qué? Para que se manifieste, los frutos del Espíritu dentro de ti, que es el resultado de que has tenido un verdadero arrepentimiento, has tenido un verdadero búsqueda a Dios con todo tu ser, para que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. ¿Sabes? Cuando te he dicho que cuando tú leas este pasaje de la Biblia, te he compartido en el aspecto de que entiendas que este sermón del monte es para cristianos, son para hijos de Dios, nacidos de Dios, bautizados en agua, bautizados en espíritu. Esto es para aquellos que están preparándose para la venida del Señor Jesús. Amén. Así que mire, marca algo importante. ¿Por qué? Porque ella misma es la carta magna que tiene toda nación, la Constitución, donde refleja tus derechos y tus deberes y tus obligaciones para con el Estado. Es lo mismo, si hay algo que tú tienes que mirar, es que el reino de Dios no es un reino que cualquiera entra y cualquiera sale. No, señores, tiene normas, tiene reglas y tiene principios, y eso es importante que tú lo conozcas, de tal forma que cuando comiences a leer estas porciones de la palabra puedas darte cuenta que en verdad mucho de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida empezaron con el verso 3. Muchas de las cosas que han venido ocurriendo en tu vida empezaron así. Empezaron cuando tú te diste cuenta que eras un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te das cuenta de que por más que lo intentaste, por más que deseaste cambiar, no pudiste. Fuiste al psicólogo, al terapeuta, fuiste al médico y nada pudieron hacer contigo, hasta que por un momento reconociste que, como dijo David, el pecado me concibió mi madre. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que eres un pobre en el espíritu, que no tienes nada para poder ser diferente, es donde tu corazón mira a Dios y comienzas a reconocer tu necesidad de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esta verdad, eso te apertura a entrar a la siguiente bienaventuranza, que es el punto número 2 de esta segunda, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes eran ellos? Habíamos hablado de eso. Son gente que reconoce que su fragilidad, reconocen su dependencia en Dios y están apoyados en Él, y no en su fuerza, no en su sabiduría, no en su cuenta bancaria, sino están apoyados en Dios de tal forma y de tal manera que todo lo que ellos tienen y todo lo que ellos adquieren es por una fuerte relación con Dios, en un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Dios es su comunión ¿con quiénes? Con el humilde y el contrito de corazón. Eso significa que ellos ya están entrando a un nivel donde ya comienzan a ver a Dios de una forma
mucho más abundante, de tal forma que la gracia ya está con ellos. Están aferrándose a Dios, están ellos caminando en una vida de aceptación por Dios. ¿Por qué? Porque solo el que es pobre en espíritu puede confiar en Dios. Amén. Amén. Solo el que es pobre en espíritu puede depender de Dios y no confiar en su fuerza. Eso es un problema muy grande que tiene la iglesia, porque ha pensado que estar en la iglesia es un asunto de traer tu Biblia y de cantar y adorar, y eso es todo. Y por ello puedan pasar 10, 15 años y nunca hay cambio. Pueden cantar, ayunar, alabar, vigilar y nunca hay cambio. No dejan el chisme, no dejan la contienda, no dejan la murmuración. ¿Sabes por qué? Porque ellos se consideran, bajo su concepto humano, se consideran que están aceptos a Dios, pero a la luz de la palabra están reprobados. ¿Qué dice Apocalipsis? Tienes tú el nombre de que vives, pero estás muerto, desventurado, miserable, pobre. Entonces, ¿puedes darte cuenta la realidad de muchas personas en la iglesia que no reconocen su pobreza espiritual? Porque un pobre es alguien que no tiene nada, amén. Alguien que trabaja duro y solo le alcanza para el día y no le queda para mañana nada. Un pobre espiritual, ese tiene el mismo concepto. Tiene esa necesidad de cada día de decirle: Señor, bendíceme, Padre, este negocio. Bendíceme, Señor, mi salida. Bendice a mis hijos, bendice a mi marido. Bendice mi mesa, bendice. ¿Sabe por qué? Porque ha aprendido a confiar en Dios. Un pobre espiritual está siempre reconociendo su pecado. Está reconociendo su debilidad. Está reconociendo su necesidad en Dios. Amén. Amén. Solo la persona que reconoce su pecado es alguien que está siempre aprendiendo a depender en Dios. Pero el orgulloso, el soberbio y el altivo, eso lo ve Dios de lejos. Y esos tipos de personas no tienen cambio. No cambian en la iglesia, siguen siendo arrogantes. Ve, hazle algo, vas a ver cómo responden. Dile algo, vas a ver cómo te contestan. ¿Sabes? Es una marca muy clara poder darse cuenta la realidad que está pasando en la iglesia hoy en día. Y muchos solo se han conformado con cargar una Biblia, cantar, alabar y adorar, y no hay cambio. ¿Por qué? Porque una faceta es lo que hacen en la iglesia y otra es la que hacen en su casa. Lamentablemente yo he tenido la oportunidad de escuchar a los maridos decir: ese pastor, déjale que pase porque tengo que dar muchas cosas de lo que tú haces acá. Oh, de verdad que me dejó bastante incómodo, pero me llevó a sentarme con ellos, a hablar qué pasaba, y resulta que esto es lo que pasa muchas veces en los hogares. Y ellos dicen: ¿por qué si va a la iglesia, ora, si ayuna, no cambia? ¿Por qué no hay cambio en su vida? Y ese es el problema. No reconocen su pobreza. Porque solo el que es pobre aprende a confiar en Dios, lo dice. Aprende a aferrarse a Dios. Reconoce que es frágil, que no tiene nada, que tiene sueños, anhelos, pero sabe que solo Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, estamos hablando en el tercero, donde dice la Escritura que ya el que ha estado llorando, ha estado pidiendo, es el que tiene ahora el acceso para que pueda ver el tercer punto que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por ahí. ¿Qué hemos dicho que son los mansos? Esto lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué hablábamos del tercer aspecto? Que hay un cese de buscar que justificarse a sí mismo ante Dios y abandonarse totalmente en una, como dice, abandonarse plenamente en las manos de Dios. El manso es alguien que verdaderamente tiene una dependencia de Dios más que en su sabiduría, en su fuerza. ¿Por qué? Porque recuerda, ese manso, no menso, manso, es un fruto del Espíritu. Es algo que no está nada que ver con tu alma, porque muchos confunden la humildad con la mansedumbre. Y lo dije, Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, pero ¿has visto lo que dice Moisés? Le da la tabla al Señor en el monte Oreb, y cuando él ve al pueblo perderse en fiestas, fornicaciones y idolatría, él coge la tabla y lo bota y lo rompe. Pregúntate, ¿eso es el más manso de la tierra? Claro, es que muchos no tienen la idea ni el concepto que mansedumbre no tiene que ver nada con el aspecto de que seas un menso. No, señores, tampoco tiene que ver con la humildad. La humildad es una manifestación de tu alma que se define según tu estado, como tú te encuentres. Pero la mansedumbre es una actitud de tu espíritu. Y tiene que ver que tú suprimas a tu alma, tu carne, y te sometas a la voluntad de Dios.
te sometas todo pensamiento, idea y deseo y simplemente te prestes a hacer las cosas que Dios dice y que Dios quiere. El manso es alguien que es conocido como una persona obediente. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa un toro para ser un buey? Se le castra. ¿Por qué? Porque se le quita, ¿qué se le quita? Todo deseo de procrear para que ellos solo den su fuerza en su cuerpo para ser usado para el arado. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre ser un buey y ser un toro. Algo que me impactó mucho, y eso tiene que ver con mansedumbre, es que el buey tiene una faceta, algo muy importante, que no lo tiene, déjame decirte, el toro. El buey, cuando cumple su papel de ser que guía una carreta, y por cosas del camino puede estar la llanta de la carreta atorada ahí en hoyo. ¿Sabes qué hace el buey? El buey dobla sus rodillas y jala con mayor fuerza. Eso no lo hace el toro. El buey dobla sus rodillas y jala mirando al cielo. Esto es algo impresionante. Por eso la Biblia lo habla, lo dice, no pondrás este bozal al buey que trilla. Habla del carácter de quién, del líder. Habla de alguien que está plenamente confiando en Dios. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de que ese es un hombre, una mujer que está dependiendo de Dios más que de todas las cosas que hay a su alrededor. Amén. Pero hoy estamos aperturando lo que es esa mansedumbre. Nos abre la puerta para que nosotros ahora podamos entrar a ver el siguiente bienaventuranza que viene a ser el tema de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Ellos serán saciados. Si tú no eres manso, déjame decirte que muy difícilmente vas a tener hambre y sed de justicia. ¿Y sabes por qué? Porque esto tiene que ver con algo que va más allá de lo que te pueda pasar en el mundo natural. Si en el mundo natural, como la historia de la viuda ante el juez injusto, ¿cuántos recuerdan? Todos los días iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y este hombre dice que hombre que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, un día dijo, bueno, voy a hacerle justicia a esta mujer porque lo voy a hacer que un día esto me saque de mi paciencia y haga algo que no deba hacer. Entonces lo voy a hacer justicia. Y Dios dice, ¿y Jehová no contestará a aquellos que claman de noche y de día? Claro que sí, dice el Señor. Amén. Les contestará. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué este verso nos habla de este aspecto? Porque hay algo que está pasando también hoy en día. Muchos han perdido la fe en Dios. Míralos, están afuera. Ya no quieren orar, no quieren esperar, no quieren ayunar, porque es más rápido hacer las cosas en su fuerza. Han dejado a aquel que hace todas las cosas posibles en sus vidas. Es tan duro poder ver cómo personas que escuchan una verdad profunda llegan al punto de tratar de hacerlo ellos mismos. Y la verdad es que lo que el hombre haga, lo que el hombre logre con sus fuerzas, no tendrá complacencia en su corazón, mas simplemente un deseo en su alma. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú haces lo que Dios dice, ahí hay una paz que solo Dios lo puede dar. ¿Amén? Amén. Y esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso esta palabra comienza a enseñarnos y a decirnos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son aquellos que van a tener hambre y sed de justicia? Aquellos que están buscando en la presencia de Dios, aquellos que ya pasaron, repito, aquellos que ya pasaron han reconocido su pobreza espiritual, aquellos que ya están llorando. ¿Por qué? Porque reconocen que quieren más de Dios y tercero, que tienen hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia.
¿Cuántas promesas Dios ha dejado en la vida de su pueblo? Pero cuántas ellas lo ha tomado. Solo el que tiene hambre de Dios orará, clamará, buscará, se limpiará, se santificará. El hombre que comience a reconocer su falta de santidad, de justicia y de verdad, puede verdaderamente cumplirse lo que la palabra del Señor dice, que son ellos los que van a ser saciados. Déjame decirte algo importante. En el mundo, por causa del pecado, la injusticia ha abundado. ¿Sí o no? Pero en Dios, la justicia va a ser revelado en tu vida si hay un corazón arrepentido. No pidas justicia a Dios si tu corazón no está arrepentido. Si tú no has pasado primero por ser un pobre espiritual, si tú no has pasado por alguien que llora, que está llorando, si alguien que realmente no vive en una vida de mansedumbre, en una vida de obediencia a Dios, entonces tú no pidas justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es el resultado de ¿qué, iglesia? La justicia es el resultado de alguien que vive una vida de obediencia. Sí. Por eso dice la palabra, dice que, y el justo se salvará, ¿por qué? Por fe y para fe. ¿Sabes? Si hay algo que afirma la justicia de Dios en tu vida, es cuando tú tienes toda verdad establecida en ti. Estás consciente de que necesitas santidad. Estás consciente de que necesitas obediencia. Estás consciente de que necesitas cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Estás consciente de que Dios te está llamando a que cada día renuncies a aquellas cosas que tú sabes que cada día te hacen tropezar. Entonces, ¿qué pasa con eso? La justicia no es algo que simplemente venga y aparezca en tu vida. No, es el resultado de una vida de santidad. No hay justicia si no hay santidad. No hay santidad si no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Así de simple, iglesia. Si la injusticia en el mundo prevalece, es por el pecado. La obediencia en Dios aparece la justicia. Pero una obediencia en santidad, una obediencia en integridad, una obediencia de abnegación, una obediencia de ¿qué? De alguien que ya aprendió que es manso, que es obediente a la palabra. ¿Cuánto está comprendiendo, iglesia? Aquí es donde todos nosotros vamos a tener que reconocer que solo Dios puede extraer esa plena satisfacción cuando tú haces las cosas bien, cuando tú haces las cosas correctas. Y muchas veces la justicia de Dios no va conforme al estándar tuya, déjame decirte. No va a tu modelo ni a tu forma de pensar, simplemente es obediencia. Pero cuando lo haces, viene un gozo en tu corazón. ¿Sabes? Cuando voy a la palabra del Señor en el Salmo 84, ve conmigo por favor. Mira lo que dice la Escritura para poder llegar a mirar un poquito más de lo que Dios quiere hablarnos en el Salmos ahora. Dice la palabra en el Salmos 84, verso 1 y 2, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea ¿qué? Los atrios de Jehová. Mi corazón, dice, y mi carne cantan ¿a quién? A Dios vivo. Tú puedes darte cuenta en esta expresión de la palabra lo que verdaderamente significa tener hambre. Tener hambre es reconocer que no puedes avanzar a ser mejor, no puedes cambiar ese feo carácter que tienes. ¿Por qué? Porque no has reconocido que eres un pobre espiritual y necesitas de alguien más grande para que te ayude a ser mejor. Solo el que es pobre en el espíritu puede venir a Dios en oración, en ayuno y obediencia a la palabra y ver en Él cambios en su vida, transformación por el poder de la palabra cuando uno vive en la obediencia. Pero cuando uno no vive en la obediencia, lo que va a ver no es una justicia, sino es una justicia por causa de un pecado. Y esto es lo que dice el salmista. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Mira lo que dice, anhela, desea mi alma. David decía, mejor es un día en tu casa, Señor, que 1000 días fuera de ella. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a tener hambre de Dios, hambre espiritual, tú vas a reconocer que necesitas buscar a Dios con toda tu fuerza. Necesitas entregar
aquellas cosas que tienes en el alma escondida, aquellas cosas que tu cuerpo se deleita, aquellas cosas que tu espíritu todavía necesita ser liberado. Cuando tienes hambre, tu confianza no eres tú, sino que solo vienes y dices, Señor, yo necesito de ti, no me voy, como dijo la mamá de Samuel, ¿no? Cuando vino a la casa de Jehová, y comenzó a orar y comenzó a adorar, y sabes, aunque muchos lo malinterpretaron, dijo, mujer, pasa tu vino, y ella dijo, no, Señor, yo nunca he tomado vino. ¿Sabes? Cuando uno tiene hambre de Dios, uno derrama su corazón, uno llora, uno gime, uno se siente nada delante de la presencia de Dios. Y sabes, ellos son las personas que no se van a ir hasta que Dios no le dé una palabra. Ellos no son las personas que se van a rendir como muchos de repente que en la primera media hora o 15 minutos ya se pararon y se fueron porque tenían sueño, cansancio. No, el que tiene hambre y sed de Dios va a derramar su corazón, va a buscar a Dios, va a ser como Daniel, que esperó 21 días hasta que la respuesta de Jehová vino sobre su vida. El que tiene hambre y sed de Dios primero va a reconocer que es pobre y lo va a demostrar con llantos, con quebrantos, y va a demostrar mansedumbre porque quiere comenzar a hacerlo, aunque se equivoca hoy, pero se levanta y sigue avanzando y sigue intentándolo, y aunque se equivoca hoy, pero Dios dice, ahí es donde Dios viene a establecer justicia. Y este es un nivel donde dice la palabra, que como hemos leído en el libro de Mateo, dice que bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque Dios está solícito en llevarte a un nivel nuevo en tu vida. Pero si tú reconoces tu fragilidad, reconoces tu necesidad, reconoces tus debilidades, para que Dios lo cambie, mejor dicho, tus debilidades por su fuerza de Él en tu vida. Eso solo ocurre cuando tú le dices, Señor, ya no doy más. Reconozco, Padre, que me he equivocado, estoy cansado. ¿Sabes? Hay un momento en la vida que uno tiene que tomar unas decisiones que yo no sé cuánto lo han hecho ustedes, pero yo me encontré en una etapa de mi vida en eso. Me encontré en una etapa donde era nuevo, recién tenía como 2, 3 meses, y llegué a un punto donde dije, Dios, si tú no me cambias, mátame tú. Yo no sé cuántos se han atrevido a hacer esa oración. Pero lo hice porque reconocí que yo no podía en mi fuerza. Lo hice porque dije, si soy hijo tuyo, obra en mí. Si soy hijo tuyo, cámbiame. Soy hijo tuyo, usa mi vida. Pero si no soy tu hijo, mejor llévame aquí, loquita. Mátame si quieres. Que baje un rayo y me fulmine. ¿Por qué lo hice? Porque yo entendí que si Dios no está en mi corazón, yo no sirvo para nada. Yo no soy nada. Y me cansé de vivir siendo nada. Porque cansa vivir siendo nada, iglesia. Si yo he creído en un Dios grande, quiero ver su gloria en mi vida. Pero yo sabía que no podía. Oraba mañana a las 11 de la mañana, oraba a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 hasta las 10, de las 10 hasta la 1 de la mañana, todo el día me la pasaba orando. Pero no había cambios en mi vida. Y me desesperé. Le abrí mi corazón y le dije, Señor, si tú no me cambias, mátame. No quiero vivir. Si te voy a amar con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Si voy a vivir, quiero vivir para ti, Señor. Suena radical, ¿verdad? Pero así es mi amor por Él. Así lo amo. Y no estoy dispuesto a que nadie me saque de su presencia. Y Dios sabe que lo amo con locura. Por eso el mundo me puede ofrecer lo que quiera. Yo no voy a ir por lo que Él me dé. Porque nadie hizo lo que solo Dios hizo en mi corazón. Pero eso ocurrió cuando yo me desesperé.
Porque buscaba a Dios, sentía su presencia, pero yo sentía que había cosas que no podía sacármelo de mí. Clamaba con locura. Invoqué al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tan solo sea Él quien obra en mi vida. Pasaban tantas cosas que yo no comprendía. Déjeme decirte que incluso un día intentaron botarme de la iglesia. Sí. Yo no me voy a olvidar de lo que Dios hizo por mí. ¿Y por qué me querían botar? Porque había 3 hermanas carnales que todas se enamoraban de mí. Y resulta que yo fui culpable. Y yo ni enterado. Pero cuando la religiosidad es grande, a veces se comete mucha injusticia. Pero cuando yo miro la palabra que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es ahí donde surge el cambio en tu corazón. Donde comienzas a aprender simplemente por la mansedumbre a creerle a Dios y no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. ¿Sabes? Eso cuesta, déjame decirte. Cuesta lágrimas harto. Cuesta mucho tiempo estar delante de Dios. Es amar sus atrios más que tu propia vida. Los que me conocen saben que cuando yo entro a su presencia, para mí no importa nada más que Él. Tocar este tema me hace recordar lo que en verdad Dios está deseoso de hacer en tu vida y en la vida de muchos de aquellos que están aquí. Pero Dios espera un corazón sincero, un corazón en pureza. Si estás pidiendo justicia divina, necesitas, déjame decir, caminar en santidad. Y si quieres tener santidad, tienes que caminar en una vida de obediencia a la palabra. Y si quieres una vida de obediencia a la palabra, tienes que arrepentirte. Si quieres arrepentirte, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no has hecho eso, la justicia de Dios no vendrá. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es en verdad la justicia de Dios para tu vida? ¿Cuántos entendemos a veces lo que leemos cuando miramos las Escrituras? Porque la Biblia está llena, déjame decirte, de las expresiones más hermosas que la Biblia nos habla sobre lo que es tener hambre y sed. Ve al Salmo 63, 1. Mira, ve conmigo. Y creo que esta porción de la palabra nos insta a comprender más. Salmo 63, 1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Mi carne ¿qué? Te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Bendito sea Dios. ¿Quiénes son aquellos que tienen hambre de Dios? Aquellos que no están conformes en la condición como se encuentran. Aquellos que ven que viene un nuevo y a la media hora lleno del Espíritu Santo está mirando demonios y tú tienes más de medio año y no has recibido nada. Eso me pasó a mí. Llegó un muchacho, se convirtió esa misma noche, entró a la oración y en la plena oración estaba gritando, decía, salió ese demonio de aquí, se metió allá y ahora está saliendo, se va a meter. Y yo decía, Dios mío, yo tengo 6 meses, más de 6 meses en la iglesia y no veo pero ni un chuki mío yo. Me angustié. Yo dije, Señor, yo quiero esos dones. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú no te vas a conformar de ser uno más del montón, iglesia. Tú vas a buscar más santidad, vas a buscar más obediencia. ¿Sabes por qué? Porque la santidad y la obediencia te conviene. Dice la palabra de Jeremías, si tan solo quitaras el pecado de ti y te limpiaras, yo te usaré. Dios nos invita a que nosotros vivamos en eso, en esa vida de dependencia en Dios. ¿Y qué hice?
Comencé a orar, a buscar a Dios, a limpiar mi mano. Antes no hacía cosas como ya lo había entendido, comencé a hacerlas y comenzó a haber cambios en mi vida. Rendí mis emociones, mis sentimientos, mis afectos, mi voluntad, mis sensaciones, mis sueños, mis anhelos. Todo, Señor, te lo rindo. No me voy a mover si no hago tu voluntad, Señor. Quiero la tuya. Ya no quiero vivir, yo quiero que tú vivas en mí. Esa palabra cuando la pude leer, en lo que dice en el libro de Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo dije, Dios, esa palabra tiene que ser viva para mí. Señor, yo no quiero que el mundo me vea, decía, yo quiero que el mundo te vea a ti a través de mí. Yo no quiero, Señor, ser alguien más de este montón, yo quiero ser diferente. Pero para eso tuve que reconocer que había muchos problemas en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo. Habían problemas, habían limitaciones, habían impedimentos. Y había tantas cosas que me impedían crecer, me impedían avanzar, porque el pecado detiene el propósito de Dios en tu vida, eso debes saberlo, ¿verdad? El pecado te llevará a lugares donde tú no quieres y te obligará a hacer las cosas que tú no quieres. Eso hace el pecado. Y cuando tú comienzas a reconocer que tú eres un pobre y que necesitas de Dios, necesitas su ayuda, entonces tú te refugias en Él. Entonces ahí es donde Dios comienza a trabajar en tu corazón, trabajar en tu alma, en cuanto a complejo de inferioridad, en cuanto incluso heridas del alma, y comienza a sanarlo, porque es lo que Dios hizo conmigo para llegar a donde estoy. Dios comenzó a sanar mi alma, comenzó a sanar mi corazón, comenzó a sanar mi vida de aquellas cosas que habían marcado en todos los años de mi vida, habían marcado en mi corazón. Y es ahí donde yo dije, no, Señor, yo quiero ser usado. Señor, en mí yo quiero, si mis ojos están mal, límpialos, Señor, con colirio. Señor, limpia mi boca, mis oídos, limpia mi corazón, Señor. Y comencé a escudriñarme, decía, Señor, quita la orgullo, quita la amargura, el enojo, la ira, quita, Señor, de mí todo aquello que es contrario a tu presencia. Yo recuerdo muchas veces y sigo haciéndolo, a pesar de los años que han pasado, y dice, quítame, Señor, guarda de mi corazón de todo lo malo, Señor. Padre, no importa si alguien me ofende, me insulta, y aprenderé a confiar. Tú eres mi justicia, Señor, mi torre fuerte. Y comencé a confiar. Hermano, si tú supieras todo lo que he pasado. Intentaron botarme de la iglesia. Me acusaron encima de otras cosas. Me despreciaron incluso de muchos lugares. Me juzgaron, me criticaron, me ofendieron. Me maldijeron también de ahí de pasado. Pero mi confianza fue en Dios. ¿Sabe? Todas estas cosas eran necesarias que pasen para saber qué hay dentro de mí. Si soy apto o no para ser usado por Dios. Solo los problemas pueden sacar lo mejor que hay dentro de ti. Tú eres como una naranja, iglesia. La naranja es dulce, agradable, muy jugosa, ¿sí o no? Pero si no te dejas triturar por otro, ¿cómo sacarán lo mejor de ti? Eso significa problema, dolor, circunstancia. Es como el alfarero, te va a romper y te va a volver a hacer. Cuando hablamos en este aspecto de este pasaje de David, dice, Dios mío, tú eres de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca, árida, donde no hay agua. Significa que David ya estaba cansado de estar en el mismo nivel de vida. No, dijo, yo quiero hablar en lengua, yo quiero profetizar. El día que yo miré que una chica hablaba en lengua, 5, 7, 8 idiomas le salían, yo decía, yo quiero eso, Señor. Me metí a orar, a clamar, a llorar, Señor. Y eso que lloraba un día, reventó mi boca. Recuerdo claramente que salía portugués, francés, inglés y otras más que no conozco, salían. Y yo decía, gracias Dios. ¿Y sabes por qué? Algo aprendí en esa experiencia. Es que Dios no te va a dar algo sabiendo que tú no lo vas a usar. Dios te va a dar sus dones cuando tú te atrevas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, a lo que te ha llamado. Y es gracioso porque he visto personas que piden, Señor, dame don de lengua, Señor, dame, pero ni siquiera oran. Señor, dame don de sanidad, ni siquiera visitan a los enfermos. Dios le da los dones a aquellos que están involucrados en la obra.
Pero a los que no están involucrados, Dios no les da nada. Porque Dios conoce tu corazón. Los dones son poder de Dios. Pero Dios les da poder a aquellos que están involucrados allí en el campo. Están ahí de lleno, metidos ahí, buscándole la bronca al diablo. Ahí le da Dios todo lo que necesitan. Dios lo equipa a sus hijos. Pero si nosotros no reconocemos, como David dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. ¿Cuántos necesitan rendir áreas de su alma delante de Dios? Dejarlo. La pregunta es, ¿tienes hambre para que eso sea cambiado? La única forma de saber que eso es, que ya estás cansado de tropezar con esa misma piedra, es cuando llegues a la presencia de Dios o cuando dobles tu corazón donde quieras, comiences a clamar con desesperación, decir, Señor, me quitas de aquí, me cambias, Señor, sácalo de mi corazón, Señor, obra en mi vida. Yo no quiero dentro de mí. Y Dios sabe que de verdad, entonces, tu hambre por su justicia, porque la justicia de Dios es lo que nos lleva a ese gozo incomparable que solo Él lo sabe dar. Y eso solo viene cuando tú eres obediente a la palabra. Y cuando tú eres obediente, repito, cuando tú eres manso. Pero mientras que tú no reconozcas a Dios en tu vida, tú no podrás entrar a este cuarto nivel de la bienaventuranza de lo que es hambre y sed de justicia. No podrás. Si no tienes una vida sincera delante de Dios, simplemente vas a ser alguien que mire, oiga, pero no va a ser alguien que entre a ese nivel. La realidad es grande. ¿Por qué? Porque Dios ve que si la justicia de Dios no está establecida en nuestros corazones, nosotros no podremos crecer. Dile a tu hermano que está al lado. Si la justicia de Dios no se revela en tu vida, tú nunca podrás crecer. ¿Sabe por qué el hombre sufre? ¿Sabe por qué la familia sufre? ¿Sabe por qué la iglesia no crece? Porque no hay justicia en el corazón del hombre. Porque el que tiene justicia sabe que tiene que hacer lo correcto. Tiene que predicar la palabra, tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que ayunar. ¿Sabe por qué? Porque es justo. Dios lo plació así, lo dijo. Que se complace Dios en un corazón, como dice David, que lo busca aún con sed y aún en madrugada, aún en tierra seca y árida, aún en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. David es el tipo de hombre que se va a meter a buscarlo a Dios, no importa dónde se encuentre, pero él está dispuesto a no salir de ahí hasta que reciba toda gracia y todo favor, porque es la justicia de Dios la que te va a llevar a ti a crecer cada día delante de Él. Es la justicia de Dios la que te va a hacer feliz. ¿Sabes por qué? Porque tu injusticia hace que tú lastimes a tu prójimo. Tu injusticia por causa de tu pecado hace que tus hijos sufran. Tu injusticia es lo que hace que tu familia esté como está. Tu injusticia hace que la iglesia quede como está, porque tú no has entendido que Dios es santo, justo, fiel y verdadero. Pero como no has entendido eso, piensa que este es un asunto que tenga que venir solo a la iglesia, cantar, alabar y irte. Por eso no reconoces tus pecados, no reconoces tus debilidades, no reconoces tus errores y no te arrepientes. Pero cuando tú buscas la justicia de Dios, entonces tú sabes que tienes que dejar esa forma de vida monótona, religiosa, y tienes que comenzar a hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos se quieren ser justos aquí? Amén. Tienes que aprender a hacer las cosas correctas. Tienes que aprender a amar incondicionalmente. Tienes que aprender a perdonar incondicionalmente. Porque eso es justo delante de Dios. Porque eso es bueno delante de Dios. Por eso sufren las familias. Porque muchos aman porque le aman. Y cuando no lo aman, fácilmente odian.
Por eso que la iglesia se parte. Por eso que hay celos. Por eso que hay envidias. Porque eso es injusticia. ¿Y quiénes son los que sufren? La mujer, los hijos, la familia. Porque hay alguien que no quiere vivir en obediencia a la palabra. Que hay alguien que no quiere renunciar a su egoísmo, a su egocentrismo, para aprender a compartir con los demás. Por eso sufre la familia, porque hay mucha injusticia en el corazón del hombre. Pero cuando hay justicia, la familia camina segura, camina en paz. Cuando hay justicia en una nación, todo está en orden, aleluya. Cuando hay justicia en una iglesia, todos crecen. Pero cuando hay injusticia, el hombre no va a crecer espiritualmente. Injusticia es sinónimo de pecado, iglesia. Solo el pecado puede detener el plan de Dios. ¿Cómo podrás entrar a este cuarto nivel de la bienaventuranza si no reconoces que te falta ser manso? ¿Y cómo ser un manso si no has llorado? ¿Y cómo vas a llorar si no reconoces tu pobreza? Muchos piensan que somos dignos delante de la presencia de Dios cuando vienen a orar. Si tú supieras que si hoy estamos vivos es por su misericordia de Dios, iglesia. Amén, gloria a Dios. La palabra dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero a veces hay personas que caminan como si fueran dueños de su vida y que el mañana fuera un derecho que ellos tienen. No, es su misericordia de Dios. Que Dios con paciencia está esperando que tú te arrepientas, que tú cambies tu forma de vivir. Dile que está al lado tuyo: basta de vivir egoístamente. Basta de vivir egoístamente. Basta de vivir injustamente, dile. Cuando tú vas a la palabra, en este Salmo, en este Mateo 5, vas a encontrar 3 puntos importantes. Los que tienen hambre y sed, la justicia y las promesas que hay para aquel que está hambriento y sediento. Y lo primero que tenemos que decirlo en este aspecto es cuánta necesidad interna y deseo ardiente hay en tu corazón por ser puro, limpio y sin mancha. ¿Cuánto hay en tu corazón? Porque hablamos de justicia. Y ser justo es caminar conforme Dios te ha llamado. Y Dios te ha dicho que Él es santo. Y sin santidad, nadie va a ver. Y si no hay santidad, quiere decir que hay pecado. Y todo pecado es injusticia delante de Dios. Por eso cuando el pecado sube a la presencia de Dios, dice Romano, dice que por cuanto el pecado sube a la presencia, dice que la ira de Dios desciende del cielo a la tierra, ¿verdad? Aquellos que han detenido la justicia de Dios, ¿con qué? Con la injusticia. Tus pecados, tus malas decisiones, hacen que la ira de Dios descienda a este mundo. Hace que sufra tu país, tu familia, la iglesia. Pero Dios te está diciendo hoy: bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, completo. Macarios te está diciendo que eres dichoso, feliz, 3 veces feliz. Los que tienen hambre y sed de justicia. Qué curioso, porque empieza diciéndonos los que tienen hambre y sed. Porque eso tiene que nacer en tu corazón. En tu corazón tiene que ver esa necesidad, tiene que ver esa hambre. ¿Sabes cuándo viene hambre, verdad? ¿Cuándo llega el hambre en la vida de un hombre? Cuando reconoce que no tiene nada. Ahí viene el hambre. Cuando se te acabó el último alimento en casa y sabes que mañana ya no hay nada. Y tu barriga suena. Así debe sonar tu hambre espiritual por Dios. Tu hambre de buscar sus atrios, como decía David. Buscar sus atrios. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque su alma tiene sed. Como dice la palabra en los Salmos, como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, oh Dios, mi alma mía. ¿Cuántos tienen hambre de su presencia? Amén. Pero tienes que entender que tienes que estar correctamente delante de su presencia, en santidad, en justicia, con un corazón limpio, porque dice la palabra que el de manos limpias y de corazón puro son los únicos que van a entrar a la presencia de Dios, a la comunión con Él. Si tú no has entendido la forma correcta cómo tú tienes que buscar la justicia de Dios, tú puedes pasar horas, pero Él lo bajará. Él no te va a visitar, porque estás ignorando lo más importante, ser justo. Justo. Un justo sabe que es alguien que sabe hacer lo bueno, iglesia. Alguien que está confiando en Dios. Porque el no vivir en una obediencia a la palabra es alguien que no le está creyendo a Dios por su palabra. Y ese es un injusto. Por eso Dios encerró la salvación por fe y para fe. Amén. Lo encerró. Algo que marca mucho este aspecto es que si Dios te ha creado a ti a una imagen y semejanza, te ha creado porque te quiere decir que tú tienes la capacidad de poder ser mejor de lo que hoy eres. Tienes todo. Un día el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, a pesar que era muchacho, 17 años, ya tenía el ministerio, le va a decir estas palabras: Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Timoteo, tienes todo para ser un hombre que represente a Dios con toda su imagen y toda su semejanza. Porque el que está dentro de ti no es cualquier cosa, dijo Efesios. Es el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Es el mismo que está dentro de tu corazón. Así que lo que te estoy diciendo es que aprendas a usar todo ese poder que Dios ha puesto en ti cuando tú aprendes a vivir una vida de justicia. Porque lo que hace Dios contigo y conmigo cuando te da un don es darte poder, iglesia. Pero Dios no le va a dar poder a un injusto, le va a dar solo a los justos, aquellos que están buscando como mansos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de dirección, de verdad. ¿Cuántos quieren los dones de Dios? Amén. Dile que tal a Dios, sé justo, dile. Sé justo. Sé justo. Ser justo es ser santo, ser limpio, vivir sin culpa, es sentirse que uno está cada día esforzado, que está libre de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que muchas veces va a llevarte a esa esclavitud. Y va a llevarte a hacer cosas que tú no quieres. ¿Sabes? Cuando tú vas a la Escritura, tú te vas a dar cuenta de algo muy importante. Y lo dice de una forma muy clara cuando el apóstol Pablo habla en Santiago. Dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Que todo lo bueno viene de lo alto. Quiere decir que necesitas tener la actitud correcta para que Dios derrame su bien sobre tu vida. Necesitas entender la carta magna, las ordenanzas de Dios para acercarte a Dios con toda verdad y tener la convicción de que tú eres digno de recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Pero cuando ignoramos estas cosas, cuando ignoramos lo que en verdad Dios está tratando de revelarte a tu corazón, es lo que hace que tú no lo recibas, todo lo que Él tiene para tu vida. Porque dice la palabra: pensamiento de bien tengo para vosotros y no pensamiento de mal. Y aún es grande su amor de Dios y su misericordia, porque la Biblia dice: aunque vosotros sois malos y saber dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo, vuestro Padre, no daré lo que os me piden? ¿No daré? ¿Sabes? Dios está dispuesto, pero dile que está al tuyo. ¿Estás listo para recibir lo que Él quiere para ti? Está listo para ti. 1 Corintios 9, 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 1 Corintios 9,
Un día Jesús estuvo delante de la multitud y le dijo esto: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes a quién hablaba Jesús? Estaba hablando de lo que Él es capaz de hacer con tu vida. Él, lo que está diciendo de lo que Él puede hacer en ti, algo más abundante. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Dios está deseando desatar en la vida tuya van a depender cómo tú tienes esa hambre. Cuando vas al libro de Romanos, en el capítulo 7, vas a encontrar la veracidad ante todo tipo de excusas, de todo tipo de circunstancias que muchas veces el hombre se pone en su relación con Dios. Y se ponen de tal forma que muchas veces limitan a Dios en su poder y en su gloria. Pero debe ver en tu corazón el anhelo ardiente de ser liberado de ese cuerpo de muerte. ¿Para qué? Para que tú comiences a crecer. ¿En qué? En una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que va a querer el enemigo hacer con tu vida, es atarte, es cautivarte, es oprimirte. Pero solo cuando tú reconozcas tu necesidad de Dios y el deseo de querer ser libre de aquellas cosas que el enemigo muchas veces ha cogido tu vida, entonces Dios vendrá a traer libertad sobre ti. Por eso que si tú lees este capítulo 7 del libro de Romanos, lo que tú vas a encontrar es que vas a encontrar tu realidad. Y hay un clamor en nosotros, en nuestro corazón, por cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos orando, pero nos faltó algo. Nos faltó aprender a vivir en obediencia a su palabra. Nos faltó vivir en obediencia. Yo sé que la oración es poderosa, pero necesitas ponerla en práctica. Es como el hombre que tiene problema con el alcohol. Ora, Señor, quítame, Señor, este deseo, quítame el deseo. ¿Pero qué? Y si no cambia la relación de amigo que tiene, ¿tú crees que vas a superarlo? Por eso mira Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo del malo ni en silla de sentado, sino que la ley de Jehová medita de noche y día. Si tú quieres cambiar, tú tienes que alejarte de las cosas que te arrastran. Tú tienes que huir de las cosas que están tratando de volver a jalarte a la vida pecaminosa en que vivías. Si no cambias tu forma de vivir en cuanto a tus amistades, en cuanto a los lugares por donde caminas, te puedas pasar una vida orando, pero nunca va a venir cambios. Así que tenemos que entender estas verdades, tenemos que comprender lo que en verdad Dios es la forma como Él trabaja. ¿Por qué? Pedro lo dice de una forma muy clara en 2 de Pedro capítulo 2 verso 14. Vean, vamos conmigo por favor a esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque esa hambre tiene que venir por tu reconocimiento de tu necesidad de Dios de ser libre del pecado. 2 de Pedro capítulo 2 verso 14. ¿Qué dice la Escritura? Miren, vayamos acá a la palabra. Tienen ojos llenos de ¿qué? Tienen llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿qué? A la codicia y son hijos de ¿qué? Qué dura la realidad. Qué dura. ¿Cuándo entenderán que si el Hijo de Dios no lo liberta, no podrán ser libres? Necesitamos que el Hijo de Dios os libertare. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es ahí donde tenemos nosotros. No solo te conformes con orar 15 minutos, 1 hora. No, espérate hasta que Dios venga y rompa tus cadenas. Hasta que Dios rompa todos los yugos de cautividad que hay dentro de tu vida. Y la palabra lo dice. Y ahí es donde vienen los que tienen hambre y sed de justicia. Porque queremos cambiar. Y solo Dios puede traernos esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchos nosotros estamos así. Pero hasta que no reconozcas tu pobreza y no estés dispuesto a ser un manso, obediente, Dios no va a venir a romper tus cadenas. Porque Él conoce tu corazón. Hay mucha gente que simplemente ora 1, 2, 3 veces y ya se olvida. No. Deséalo como el aire que respiras, tu libertad. Deséalo como el aire que respiras,
tu liberación. Por eso aquellos que ya están libres de todo, de aquellos yugos que antes los arrastraba. Filipenses 2:12 dice esta verdad: guarda tu salvación con temor y con temblor. Guárdalo. Porque el enemigo no descansa, anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y él va a querer volver de nuevo tu vida, a esa vida pecaminosa, a esa vida de inmundicia. Entonces Dios te dice que tú tienes que aprender a guardar tu salvación. ¿Y cómo la guardamos? Lo guardamos cuando nosotros tenemos una vida ¿de qué? De justicia, de santidad y de verdad, que no nos apartamos de Dios. Porque déjame decirte que si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás orando, si tú no estás viviendo una vida de obediencia a la palabra, déjame decirte que podrás hacer cualquier cosa, pero no un cristiano. ¿Sí? Porque un cristiano verdadero no puede vivir sin la palabra. ¿Amén? Amén. Un cristiano verdadero no puede vivir sin no estar orando. Un cristiano verdadero no puede vivir si no camina en una vida de obediencia a aquello que se le ha enseñado o aquello que se le ha impartido. Pero si todavía tienes vergüenza de bendecir a la gente, si todavía tienes vergüenza de manifestarte como un cristiano, déjame decirte que no eres un cristiano. Puede ser cualquier cosa, pero no un cristiano, porque un cristiano verdadero manifiesta a Cristo en su corazón. Amén. Y esto es lo que debes entender. Por eso el hambre y sed viene cuando tú reconoces que tú reconoces tu necesidad de Dios. Tú reconoces tu necesidad de Dios. Ese hambre viene y sabes que ya no puedes tú hacerlo tú. Ya lo intentaste. Ahora solamente espera que Dios venga. Como el hombre que estaba en el pozo de Bethesda y estaba el hombre y esperaba que un ángel venga, toque el agua y el primero que bajaba era sanado. Y él le dijo, Jesús le dijo, hombre, ¿qué esperas? Es que yo deseo bajar, pero antes que yo baje ya bajaron como 3. Jesús lo miró y le dijo, tomando la mano, dijo, toma tu lecho y anda, le dijo. ¿Sabes? Hay algo importante que tenemos que aprender en esta verdad. Dios ve tu corazón. Ve que te estás esforzando. Te estás esforzando. Y en un día de estos, Él viene y rompe tus cadenas. Y un día de esto, Él viene y llena con su Espíritu Santo dentro de ti. Y va a hacerte libre. Libre. Debes desear que esa dulce presencia del Espíritu venga sobre tu vida. Cuando Él venga, pondrá a tus enemigos bajo la planta de tus pies. Amén. Gloria a Dios. Entonces conocerás lo que significa ser un justo. Alguien que puede caminar en medio de borrachos y no le tiene miedo. Alguien que viene por prostitutas y no le tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque hay poder de Dios morando en su corazón. Y su vida es una vida revelada en justicia. ¿Por qué? Porque ese hombre vive con hambre y sed de Dios todos los días. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta porción de las Escrituras. Es fundamental, si quieres ser feliz, entender que tiene que haber justicia en tu vida. Es fundamental, si quieres que Dios te otorgue algo en ti, tienes que aprender tú a ser justo. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te bendiga si tú eres un ladrón? ¿Cómo le vas a pedir que Dios te dé más amor si tú andas maldiciendo a toda la gente? ¿Cómo te vas a considerar ser un hijo de Dios si andas peleando con todo el mundo? 6 cosas aborrece Jehová, mas la 7ª abomina su alma. Y dice, ¿quién es? El contencioso, el pleitista. A ese Dios lo aborrece. Tú tienes que entender eso. Que tú no fuiste llamado para vivir así. Y esto es lo que la palabra nos muestra. Esa hambre primero empieza por reconocer nuestra liberación del pecado. Pero hay una hambre de Dios que viene cuando tú comienzas a reconocer que ahora quieres vivir en Él. Quieres sentir de Él. Que Él está en ti y tú en Él, como dice la Escritura, el Salmo 42, 1, 2, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Esa es verdaderamente un hambre que es espiritual y es un hambre de más de su presencia, más de su gloria,
más de su unción. Ese es un hambre de tal forma que tú puedes leer la palabra y te puedes pasar horas y horas y horas, y puedes orar y quedarte horas y horas y horas, y puedes predicar y hablar del mundo horas y horas y horas, y puedes visitar al enfermo y hacerlo muchos días, muchos meses. ¿Sabes por qué? Porque ese es el hambre de Dios que ha venido a tu corazón. Ese es el hambre de Dios que David está diciendo acá: mi Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque ellos saben que si su presencia no ha venido a visitarle hoy, ellos no pueden dormir. Ellos saben que no se pueden echar a acostar si ellos no han reflexionado sobre la palabra, si ellos no han pedido perdón, si han equivocado, si ellos no han hecho lo correcto. Ellos no pueden dormir. Pero veo personas que van a la iglesia, hacen lo daño, la maldad, y mira cómo duermen, son felices. ¡Qué duro! Pero yo les aseguro, el día de su conflicto, ¿cree que Jehová los escuchará? No los va a escuchar. Porque la comunión íntima es con los humildes. Dile que está a tu lado. La comunión íntima de Jehová es con los mansos. Humildes. Recuérdalo, lo estuve hablando yo, la mansedumbre. Y esto es lo que nos da la garantía de que apenas tú doblas tus rodillas, Dios ya te escuchó. Aleluya. Dios ya te oyó. Y la palabra es muy clara. David expresa mucho su hambre de Dios, de tener en él esa búsqueda intensa. Es el tipo de hombre que dice: no, Señor, si me tocaste ayer, yo quiero oír lo doble, no quiero lo doble. Y mañana quiero lo triple. Y pasado quiero lo quíntuple. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo no solo me voy a conformar con ser salvo, yo quiero que esos dones vengan a mi vida. Y no solo me voy a conformar en hablar una lengua, quiero todas las lenguas. Señor, no, yo quiero la unción, quiero el poder, quiero autoridad, quiero esa gloria, Señor. Yo quiero, ¿sabes? Los que tienen hambre no van a parar de estar conformados, sentados aquí. No, señores, sino que se van a poner, se van a esforzar, van a buscar a Dios con toda su fuerza y van a comenzar a orar y a ayunar, y no necesitan permiso del pastor para hacer eso, porque ellos saben que quien están buscando es a Dios. Aleluya. Estos son hombres y mujeres que están deseosos de querer ver algo nuevo en su vida, están deseosos de querer ver algo manifestado en su vida, y ellos son los que están buscando a Dios de noche y de día. Son personas que van a dar testimonio de las cosas que Dios hace en su intimidad, en su casa, en la calle, en la iglesia. Son personas que van a decir a muchos: mira, el Señor me dijo esto, el Señor me mostró esto, el Señor hizo esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen hambre y sed de Dios. Aleluya. Oh, esto es lo que hace grande su gloria en la vida de los hombres. Esta hambre y sed de justicia nos habla de nuestra necesidad de Él. Nos habla de nuestra perseverancia. Porque aunque fallamos, nos equivocamos, pero no nos quedamos tirados en el piso. No, señores. Ahora nos hemos convertido en cristianos resortes. Caemos y rebotamos y seguimos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si eso es tener hambre y sed de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Repito. Dile que está a tu lado. Sin justicia no hay felicidad. Y es la tragedia más grande que llega al mundo. Es la tragedia. Porque por falta de justicia todo el mundo sufre. Es el problema de la humanidad. Por eso que este sermón trae un alineamiento tan perfecto que Dios mismo se asegura que aquel hombre que pasa por todo ese proceso, pueden pasar por fuego y no se quemarán, y pueden pasar por agua y no serán anegados. ¿Sabes por qué? Porque tienen a un Dios grande y poderoso como escudo delante de él y como retaguardia. Amén. Son gente que camina confiado en Dios, en una comunión verdadera con Dios. Gente que tiene hambre y sabe que Dios está con ellos. No son gente que lo repite, no, señores. Son gente de fe, son gente atrevida, son gente que ve cosas nuevas en su vida, que son testimonio para la gloria de Dios. Son gente que con su forma de hablar te dicen que Dios está en ellos. Sí, porque su justicia irradia en su vida. Y lo dice en su forma de hablar, su forma de pensar y su forma de vivir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en ellos.
Cuando hablo de justicia, estoy hablando que la gracia es grande en la vida de ellos. Tú te vas a dar cuenta. Un justo verdadero es alguien que camina con el respaldo del Espíritu Santo. Un justo verdadero es alguien que siempre va a tener una palabra de bendición para ti en tus momentos difíciles. Un justo verdadero es alguien que cuando ora ocurren cosas poderosas en las esferas espirituales. Un justo verdadero es alguien que siempre va a tener agua para darte de beber. Eso es lo que marca la diferencia, iglesia. Y algo que Dios le dice, si tú eres justo, dile que está al lado, entonces eres feliz. Porque la felicidad camina mucho con los justos. Recuérdalo. Camina mucho. ¿Sabes por qué? Porque esta es una de las virtudes que Dios ha puesto en la vida de todos estos hombres. ¿Para qué? Porque esta virtud sinceramente se produce cuando tú logras obedecer las demandas de Dios y tenemos que reconocer que ser felices es cuando procuramos vivir en obediencia, en justicia, en santidad. Y esto es lo que ha hecho que muchas personas, aunque no conozcan mucho de Biblia, pero cuando escuchan, obedecen, su vida siempre tenga un testimonio. Yo recuerdo claramente personas que ni siquiera han llevado estudios de teología, pero mira cómo te pueden compartir testimonios que han pasado en su vida, cómo Dios ha obrado de una forma poderosa en su vida. ¿Y sabes por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque siempre están ellos obedeciendo a Dios, siempre ellos están caminando agradándole a Dios, y ellos son los que Dios está usando para traer una manifestación de su amor y de su gracia. Pero si hablamos de justicia, ¿qué es la justicia divina? Déjame decirte. Encontrar la justicia divina es tan solamente saber obedecer y poner por obra las enseñanzas, las instrucciones de la palabra de Dios para tu vida. Esa es justicia. ¿Cuánto nos hace falta ser justo? Traduzco. ¿A cuánto les falta vivir en una vida de obediencia a la palabra de Dios? Ay, pastor, pero si usted hubiera escuchado lo que me ha dicho, pastor, yo no podía quedarme callado, pastor, yo se le dije su vida. La iglesia es la única iglesia que mata a sus propios soldados. A pesar que la palabra de Dios dice, ¿no? El que te maldice, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. ¿Pero qué hacen ellos? ¿Qué es justicia de Dios? La justicia de Dios implica justificación y santificación en la vida del hombre. Y es la felicidad la que va a venir a revelarse cuando tú comienzas a vivir una vida dependiente plenamente del Espíritu Santo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sabe qué confianza tenemos? ¿Han visto tú a alguien que tiene el Espíritu Santo que camina así todo derrotado? No. Alguien camina con el Espíritu Santo y dice, bendito Dios, estoy en victoria. Tengo problemas, pero estoy en victoria porque Dios está conmigo. Amén, gloria a Dios. Yo creo que Dios de este momento difícil que estoy pasando me va a ayudar a pasar. Amén. ¿Sabes? Esto es lo que trae como resultado cuando la justicia está en el corazón. Está el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y eres el que pone muchas veces el querer como el hacer en tu vida, iglesia. Nosotros pensaríamos que esto tiene que ver algo con lo que yo puedo hacer, con lo que está en mi posibilidad. No, iglesia, esto viene de arriba. ¿Y cómo se llama? Espíritu Santo en ti. ¿Quieres ser justo? Tienes que aprender a ser santo también. ¿Y quién como el Espíritu Santo en tu vida que te enseña todas estas verdades? Bendito sea el Señor. Pero todas estas acciones tienen promesas, sinceramente tienen promesas, porque le está diciendo, ¿qué van a hacer ellos? Serán saciados. Bienaventurado que tiene hambre y sed. Ellos van a ser saciados. ¿Qué dice la palabra en este aspecto? Cuando nosotros miramos, hablando Jesús mismo personalmente de lo que es ser saciado, Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 35. Lo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre,
Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú has creído en Cristo, siempre tendrás una respuesta de Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca caminarás al vacío, nunca caminarás con temor, nunca caminarás con miedo, con incertidumbre. Si tú verdaderamente eres una persona que ha creído en Jesús, siempre vas a tener tú una palabra de dirección y consejo en tu vida. ¿Y por qué? Porque Dios nunca te va a dejar sediento. Aleluya. Dios siempre va a traer esa palabra. Pero yo he escuchado personas que vienen así: ay, pastor, ore por mí, yo quiero que Dios me diga qué voy a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasa eso a veces? Porque no tenemos una buena relación con Dios. La tenemos religiosamente, pero no la tenemos de un corazón sincero. O si lo están haciendo sinceramente, le falta la justicia de Dios, la otra parte en su vida. ¿Y esto por qué? Porque no están comprendiendo lo que Dios está tratando de hacer en la vida de ellos. No están ellos comprendiendo de que Dios está gustosamente, quiere derramar su gloria y su poder, pero necesita. A veces momentos donde, me ha pasado a mí personalmente, te lo digo, donde sabe lo que he hecho. Señor, yo me abandono en ti. Ya mejor ni lo pienso ya. Yo me abandono en ti, yo creo en ti, Señor. Voy a orar y me arriba a ti, haz lo que quieras. Yo, Señor, yo solo digo, en tus manos me encomiendo a mi espíritu, Señor. ¿Sabes? Hay momentos donde tú te das cuenta que tienes que reconocer hasta dónde das tú y hasta dónde Dios le toca obrar a favor tuyo. Y eso pasa cuando tú sabes que solo Dios lo puede hacer. ¿Y cómo sabes? Porque te rindes a Él. Te rindes a Él. ¿Y esto por qué? Porque has creído en su palabra. Pero antes no lo hacías así. Antes te desesperabas, lo hacías tú a tu manera y a tu estilo. Y lo hacías como tú querías. Y eso te descalificaba para que tú seas una persona que verdaderamente pueda aprender a vivir en una vida saciada. Por ello es que puedes orar y puedes hacer las cosas a tu manera y no sentir la paz de Dios en tu corazón. ¿Por qué pasa eso, pastor? Si oré, sí, oraste, pero hiciste tú lo que quisiste, no lo que Dios te mandó. Solo cuando hagas lo que Dios te mandó, vas a sentir esa paz de Dios en tu corazón. ¿Te pasó alguna vez eso? Claro que sí. Esa es la evidencia de que Dios está complacido en lo que estás haciendo para Él. Pero hasta que no entiendas que Dios es un Dios que sacia a su pueblo, que le trae gozo, regocijo en su corazón, porque ha tenido una vida de obediencia, solo aquellos son los que dirán, Dios fue bueno. Yo di todo lo que tenía y Él dio todo lo que Él tiene. A veces no vamos a entender lo que Dios nos llama a hacer. Ni traten de entender tampoco lo que Dios quiere hacer. A veces te va a demorar años entender lo que Dios quería hacer contigo. Pero te digo algo, Dios nunca se equivoca en tu vida. Él simplemente te pida una cosa, ten fe y créete, obedece. Se lo dijo a Moisés. Se lo dijo a Abraham, salió de su tierra, su parentela, a un lugar donde ni siquiera él sabía dónde tenía que ir. Porque él mismo lo dijo, que el justo por la fe vivirá. Y déjame decirte que la fe no tiene nada que ver con tu alma. Que la fe no tiene nada que ver con tu intelecto, tus emociones, no tiene nada que ver. La fe tiene que ver con tu corazón. Pero si tú quieres hacer las cosas para Dios, entendiéndola, ya cometiste un error grande. Porque no es así como caminan los cristianos. Los cristianos caminan por fe. ¿Y qué es la fe? La convicción, lo que se espera. Así es.
Y eso es diferente. ¿Y cómo confirma Dios que estoy haciendo lo correcto? Por el gozo que Dios pone en ti. Por el gozo. Por esa plenitud que sacia tu ser interior, que te enseña a ver que estás bien. ¿Por qué? Porque Él va a saciar ese vacío que hay en tu corazón. Él va a llenar esos vacíos que hay en tu vida. Te va a demostrar que estás haciendo lo correcto. Él va a demostrar que estás creciendo, que tu carácter está cambiando, que tu vida está siendo transformada. ¿Por qué? Porque es lo primero que Dios va a hacer cada vez que tú te atrevas a vivir una vida de justicia y de verdad en tu vida. Y solo esta bienaventuranza está establecida para aquellos que de verdad tienen hambre y sed de justicia, porque dice, solo ellos serán saciados. Solo ellos serán saciados. A los que tienen hambre y tienen sed. ¿Estás caminando con hambre y sed, iglesia? Voy a terminar este tema haciéndote esta pregunta. ¿Hay hambre de Dios en ti? ¿Hay sed de Dios? Como David decía, de madrugada te buscaré. Mejor es un día en tu casa que mil de ella. Estás buscando a Dios con toda tu fuerza, como el aire que respira. Si eres ese tipo de personas que lo está haciendo en casa, en la calle, a donde vaya, lo estás involucrando a Dios hasta cuando cocinas, entonces eres tú, un hombre que tiene hambre y sed de Dios. Y te tengo que decir algo. No tardará mucho que el Espíritu Santo vendrá a la cita que tú siempre tienes con Él. No tardará. Y va a haber cambios en tu vida. Y lo voy a ver si eres tú alguien que tiene hambre y sed de Dios. Que no lo vas a hacer solo cuando te sientes bien, no, lo vas a hacer en tiempo y fuera de tiempo. Hasta que todo quede bajo las manos del Señor. Solo ellos van a ser saciados. Solo ellos, iglesia. Tu familia necesita verte, ese hombre, esa mujer transformada. Dile que está al lado tuyo. Tu tiempo ha llegado. Dice la palabra, buscar a Jehová mientras que aún pueda ser hallado. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud correcta? Hambre y sed. No vayas a cometer el error de Saúl nada más, que vino hambriento y sediento y cambió su progenitura por un plato de lentejas. No, señores. Tú ve a buscar lo espiritual. Busca más de Dios. Busca más de Dios. Si a ti te dicen tienes que venir a las 9, vente a las 8:30, hermano. Ven acá, busca a Dios en oración. Porque el que tiene hambre de Dios son los primeros que están aquí. Pero si no tienes hambre de Dios, vete solo para el sermón. Y estarás comiéndote a medias. Dile que está a tu lado, ven temprano. Tenemos que tener hambre de Dios, iglesia. Tenemos que tener hambre. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a sellar este tiempo con la oración.